Hola, ¿cómo están? En este video vamos a continuar con la segunda parte del capítulo 3 de integración numérica. Recordemos que para hallar las reglas de integración tenemos que tener en cuenta que la partición del intervalo de integración es en partes iguales. En este caso vamos a ver la regla de Simpson y dentro de la regla de Simpson vamos a ver la regla de Simpson 1/3. Para esta regla vamos a integrar un polinomio de interpolación de segundo grado. Para ello vamos a dividir al intervalo de integración en dos partes iguales, es decir que necesitamos 3 nodos. Esos nodos van a ser el extremo inferior A, que va a ser igual a x0, el extremo superior B, que es igual a x2, y el punto medio entre A y B, que le vamos a llamar C, que se encuentra como A más B sobre 2. Entonces, mis nodos van a ser x0, x1, que va a ser igual al punto medio C, y el x2. Con los puntos x0 f de x0, x1 f de x1 y x2 f de x2 se construye el polinomio de Lagrange de segundo grado, que gráficamente la integral definida de la función f, o el área encerrada entre la gráfica de la función f y el eje x entre A y B, va a ser aproximadamente igual, en este caso, a el área comprendida entre la gráfica del polinomio de grado 2 y el eje x entre los valores A y B. En este caso, la gráfica del polinomio de grado 2 es una parábola. Entonces, considerando el polinomio de Lagrange, teniendo en cuenta L0, L1 y L2 como los multiplicadores de Lagrange que se consiguen a través de esta formulita, reemplazando los multiplicadores obtenemos que el polinomio de Lagrange es de esta forma. Entonces, la integral definida entre A y B de f de x o entre x0 y x2 de f de x va a ser aproximadamente igual a la integral entre x0 y x2 del polinomio de grado 2. Reemplazando el polinomio de grado 2, obtenemos que tenemos que integrar toda esta expresión, teniendo en cuenta la linealidad de la integral y llamando I1 a la integral del primer término del polinomio y 2 a la integral del segundo término del polinomio y 3 a la integral del tercer término del polinomio, resolviendo cada una de esas integrales I1, I2 y 3, valiéndose de partes y haciendo pasos algebraicos, llegamos que la integral definida es aproximadamente igual a esta expresión que tenemos acá, donde A y B son los extremos del intervalo y A más
más b sobre 2 es c, el punto medio del intervalo. Así tenemos que a esta expresión le vamos a llamar fórmula de la regla de Simpson 1/3, donde los pesos de la fórmula de integración serían, para decir los W sub i, el W0 para f en A es h sobre 3, el W1 para f en x1 o f en c es 4/3 de h, y el W2 es h sobre 3. Entonces, el error de integración para esta regla está dado por este valor y es del orden 4. Como esta expresión depende de un valor desconocido psi, no nos vamos a detener en el cálculo del error de integración. Sí, en los ejercicios nos vamos a detener en el error que se comete al realizar la aproximación. Entonces, teniendo en cuenta el ejemplo que hemos visto también para la regla del trapecio, y ahora aproximamos la integral por la regla de Simpson 1/3, para aplicar la regla necesitamos la evaluación de la función en los extremos del intervalo, el punto medio del intervalo, que en este caso va a ser x1, que es igual a b menos a sobre 2. A más b sobre 2. Entonces, mi x0 es igual a 0, el x2, que es b, es igual a 3, entonces el h es b menos a sobre 2, que es 3 medios, y el x1, que es el punto medio, que es a más b sobre 2, que es 3 medios. Encontrando o evaluando la función en x0, en x1 y en x3, y reemplazando en la fórmula, obtenemos el valor aproximado de la integral. Entonces, h es 3 medios, dividido en 3 nos queda 3/6, que es igual a 1 medio, por la evaluación de la función en x0, que va a ser igual a 0, más 4, por f en x1, que es igual a este valor, más f en x2, que es igual a esto. Resolviendo nos queda que la aproximación de la integral por la regla de Simpson es igual a este valor, contra el valor exacto de la integral, que era igual a esto. Tenemos un error verdadero que se comete de 160, mayor a 160, que en realidad este valor es grande. Entonces, igual que se trabajó en la regla del trapecio, se puede mejorar este error dividiendo al intervalo en subintervalos y aplicar la regla de Simpson
en cada uno de esos intervalos. Es decir, que la regla de Simpson 1/3 para intervalos múltiples tenemos que dividir el intervalo en n subintervalos igualmente espaciados. La longitud de cada uno de esos intervalos va a ser igual a b menos a sobre n. Y voy a aplicar a cada uno de ellos la regla de Simpson 1/3. Si consideramos la partición del intervalo de x0 a xn con un n igual a un número par, y esto es muy importante recalcar que para poder aplicar la regla de Simpson 1/3 para intervalos múltiples, el n tiene que ser par, es decir, que voy a dividir al intervalo en un número par de subintervalos. ¿Por qué pasa esto? Por ejemplo, si vemos acá gráficamente, yo acá tengo que he dividido al intervalo en 4 partes iguales. Pero para aplicar Simpson 1/3 no puedo aplicar a este subintervalito Simpson 1/3 porque yo necesito otro punto más. Es decir, que no voy a dividir al intervalo en 4 sino en 8. Entonces, si yo divido en 4 partes iguales, voy a aplicar Simpson a esta parte y Simpson 1/3 a esta parte. Bien, entonces voy a considerar la división en 4 partes iguales y voy a tomar 2 partes para aplicar Simpson 1/3. Es decir, que voy a considerar n sobre 2 parejas de intervalos. Los valores x0, x2, xn son los puntos iniciales y finales de los intervalos. Y los puntos medios de estos, en este caso x1, x3, son los puntos medios a considerar en estos n sobre 2 parejas de intervalos. Entonces, la integral definida entre a y b de f de x, yo la puedo expresar como la integral entre x0 y x2 más la integral entre x2 y x4. Si tengo n intervalos, va a ser igual, más la integral entre xn-2 y xn de f de x diferencial x. Entonces, aplicando Simpson 1/3 a cada una de estas integrales individuales, obtengo que para esta integral aplico Simpson 1/3, va a ser igual a h sobre 3 por f en x0 más 4 por f de x1 más f en x2. Si aplico Simpson a esta integral, va a ser aproximadamente igual a h sobre 3 por f en x2 más 4 por f en x3 más f en x4. Así siguiendo, aplicando Simpson a la última integral, va a ser igual a h sobre 3 por f en xn-2 más 4 por f en xn-1, que va a ser el punto medio de ese intervalo, más f en xn. Si vemos acá,
las imágenes de los puntos medios de cada uno de los intervalos que son de los lugares impares. Los nodos en los lugares impares va a estar multiplicado por 4. Y los extremos de los subintervalos, excepto el extremo inicial y final, va a estar multiplicado por 2. ¿Por qué? En este primer término me aparece f en x2 y también me aparece en el segundo término. Luego, f en x4 va a estar en el segundo término y también va a estar en el tercer término. Y así siguiendo. F de x n menos 2 va a estar en el penúltimo y último término. Entonces, teniendo en cuenta esto, en forma abreviada podemos decir que la integral va a ser aproximadamente igual a h sobre 3, sacando factor común de todos los términos h sobre 3, por f en x0 más 4 por la suma de las imágenes de los nodos en los lugares impares, más 2 por la suma de las imágenes por medio de f de los nodos en los lugares pares, más la función en el extremo superior del intervalo. Así tenemos la fórmula de integración, la fórmula de la regla de Simpson, 1/3 para intervalos múltiples. El error de integración para esta regla es igual a esta expresión y para aclarar un poco cómo vamos a calcular, nos vamos a un ejemplo. Por ejemplo, quiero obtener la aproximación a la integral ya vista por las otras reglas para con un n igual a 4. Entonces, y teniendo en cuenta que la integral exacta es igual a este valor. Mi x0 es igual a 0, mi x4 es igual a 3 y el h, b menos a sobre n, va a ser igual a 3/4. Entonces, los nodos para la regla de Simpson 1/3 con 4 intervalos van a ser x0 igual a 0, x1 igual a 3/4 o 0,75, x2 igual a 3/2 o 1,5, x3 igual a 2,25 y x4 igual a 3. Calculamos la función en cada uno de esos nodos y reemplazamos en la fórmula. Entonces, reemplazando la fórmula tenemos h sobre 3, en este caso es 3/4 dividido en 3, nos va a quedar 1/4 por f en x0 más 4 por la suma de las imágenes de los nodos en los lugares impares, que va a ser f en x1 y f en x3.
Así que voy a tener 4 por f en x1 más f en x3, más 2 por la suma de las imágenes de los nodos en los lugares pares. En este caso tenemos un solo nodo en lugar par, excepto obviamente el extremo superior. Entonces nos va a quedar un cuarto por f en x0 más 4 por f en x1 más f en x3 más 2 por f en x2 solamente más f en x6. Reemplazando cada uno de esos valores y resolviendo, obtenemos que se obtiene una aproximación por la regla de Simpson 1/3 para 4 intervalos igual a este valor contra este que era el valor exacto. Entonces el error verdadero cometido en este caso es igual a esto, que es considerablemente menor al que se cometió al aplicar la regla de Simpson 1/3 simple. Bueno, otra regla de Simpson es la regla de Simpson 3/8. Para obtener esta regla voy a aproximar la función por medio de un polinomio de interpolación de Lagrange de grado 3. Para obtener este polinomio de Lagrange de grado 3 necesitamos 4 puntos, es decir, que voy a dividir al intervalo en 3 partes iguales. Entonces, la longitud de cada uno de esos 3 subintervalos va a ser igual a b menos a sobre 3, donde voy a obtener mis nodos x0 igual a a, x1 igual a x0 más h, x2 igual a x1 más h y el x3 que va a ser igual a 3. Entonces, con los puntos x0 f de x0, x1 f de x1, x2 f de x2 y x3 f de x3 construimos el polinomio de Lagrange de grado 3. Que gráficamente tenemos acá el polinomio de grado 3 en amarillo que pasa por los puntos x0 f de x0, x1 f de x1, x2 f de x2 y b f de b o x3 f de x3. Con esos puntos obtenemos el polinomio de grado 3, donde la integral entre a y b de f de x, es decir, la integral definida de la función f, va a ser aproximadamente igual a la integral entre x0 y x3 del polinomio de grado 3. Entonces, el polinomio de Lagrange de grado 3, teniendo en cuenta cada uno de los multiplicadores, va a ser igual a esta forma, igual que se hizo para la regla de Simpson 1/3, valiéndonos de la linealidad de la integral e integrando por parte varias veces, obtenemos que la integral del polinomio de grado 3 va a ser igual a 3/8 de h por f en x0 más 3 por f en x1 más 3 por f en x2 más f en x3, con un h igual a b menos a sobre 3.
es donde a esto le voy a llamar fórmula de la regla de Simpson 3/8. El error de integración que se comete para esta regla también es de orden 4 y está dado por esta expresión. Vamos al ejemplo aplicando la aproximación de Simpson 3/8 para ver cómo se usa esta fórmula y teniendo en cuenta siempre el valor exacto de la integral. Entonces, para usar la regla de Simpson 3/8 necesitamos 4 nodos. Para ello necesito calcular el h, que es b menos a sobre 3. b menos a es 3 sobre 3, mi h es 1. Entonces mis nodos van a ser x0 igual a 0, x1 igual a 1, si 0 más 1, 1, 1 más 1, 2, 2 más 1, 3, que es el extremo superior del intervalo. Calculamos la imagen de cada uno de esos nodos por medio de f y reemplazo en la fórmula de integración de la regla de Simpson 3/8. Entonces, 3/8 por h, mi h es 1, entonces me queda 3/8 por f en x0 más 3 por f en x1 más f en x2 más f en x3. Reemplazo cada uno de los valores y obtengo una aproximación de la integral igual a este valor. El error que se comete, el error verdadero que se comete es igual a un poco superior a 80, que es grande. Existe la regla de Simpson 3/8 para intervalos múltiples, pero nosotros en nuestro curso no lo vamos a ver. Entonces, a ver, algunas observaciones. Generalmente la regla de Simpson 1/3 es la más usada, es la que a menudo es de preferencia, ya que alcanza mayor exactitud de tercer orden con 3 puntos contra 4 que requiere la versión de Simpson 3/8. Sin embargo, la regla de Simpson 1/3 presenta problemas cuando el número de intervalos a dividir, ¿no es cierto?, el intervalo en subintervalos es impar. Entonces, en ese caso se emplea la regla de Simpson 3/8. En el caso de tener un número impar de intervalos, lo que se suele hacer es aplicar la regla de Simpson 3/8 a los 3 primeros intervalos o a los 3 últimos intervalos y luego aplico la regla de Simpson 1/3 múltiple al resto de los intervalos. No hay pérdida de exactitud, ya que las dos reglas de Simpson son del mismo orden de exactitud. También se puede combinar la regla de Simpson con la regla del trapecio, pero el orden de exactitud va a ser
igual al orden de las reglas del trapecio. Es decir, que se pierde un poco de exactitud. Bueno, como hice en el caso de la regla del trapecio, usé el software GeoGebra para mostrar un poco gráficamente qué pasa cuando uso Simpson 1/3 y cuando voy subdividiendo al intervalo. Entonces, por ejemplo, acá tenemos la regla de Simpson para la función x por el seno de x en el intervalo 0,3, donde la integral exacta es igual a este valor, y obtengo una aproximación por Simpson igual a esto, donde se comete este error. Si vemos en este gráfico, se ha aproximado por Simpson con un n igual a 4, donde el error que se comete, si vemos los resultados, es mucho menor, y va a ser mucho menor si yo subdivido en más intervalos, como en este caso. Fíjense que significativamente ha bajado el error que se comete al usar mayor número de subintervalos. Bueno, antes de terminar, nos queda ver un temita más, que es, y también acá muestro con la regla de Simpson 3/8, donde se obtiene un error de 0,04 contra el error que se comete con Simpson 1/3, que es 0,09. Es decir, que se obtiene una mejor aproximación con Simpson 3/8 que con Simpson 1/3, pero teniendo en cuenta que tengo que calcular un nodo más. Bueno, ahora vamos a ver el último tema del capítulo 3, que es extrapolación de Richardson. En el caso que tengamos ya dos aproximaciones de una integral bajo una misma regla, ya sea ambas aproximaciones por regla del trapecio o ambas por regla de Simpson 1/3, podemos lograr una mejor aproximación de estos resultados. Es decir, si tenemos que I sub n1 es una aproximación a la integral exacta con n1 intervalos y h1 es igual a b menos a sobre n1, I sub n2 es una aproximación a la integral exacta con n2 intervalos y h2 es igual a b menos a sobre n2. Entonces podemos decir que la integral exacta es igual a la aproximación con n1 intervalos más un error, o la integral exacta es igual a la integral aproximada con n2 intervalos más un error. Si ambas aproximaciones son hechas por la regla del trapecio y teniendo en cuenta los errores cometidos por estas reglas,
y que ambas son del mismo orden y que cumplen determinadas relaciones, como vemos acá, o esto, reemplazando en la fórmula de la integral exacta y valiéndonos de pasos algebraicos, podemos obtener la fórmula de extrapolación de Richardson. Para visualizar un poco mejor la aplicación de esta fórmula, vamos a ver el siguiente ejercicio. Que nos dice que aplicando la regla del trapecio a la integral de x por seno de x en el intervalo 0,3 se obtienen dos aproximaciones, una IH1 con 6 intervalos y una IDH2 con 15 subintervalos. Y vamos a calcular una mejor aproximación usando la fórmula de extrapolación de Richardson. Entonces, para ello tenemos que considerar quién es H1 y quién es H2. H1, para N1 igual 6, tenemos que H1 es B menos A sobre 6, es igual a 0.5. Y para N2 igual a 15, tenemos que H2 es igual a 0.2. Tomando estos valores de H1, H2 y de H1 y de H2, reemplazando en la fórmula de extrapolación, encontramos, calculando paso a paso, cada uno de estos valores, obtenemos una aproximación mejorada a las dos anteriores de la integral. Como vemos, si consideramos el valor de la integral exacta, vemos que hasta 3 decimales coinciden. Con esto, si observamos las aproximaciones con 6 y con 15 intervalos, se mejora mucho más. Si calculamos el error de truncamiento, es de 0,000003, que es muy chiquitito el error cometido al aplicar la fórmula de extrapolación. Es decir, que dada dos aproximaciones por la regla del trapecio, hemos mejorado aún más la aproximación a la integral exacta. Bueno, esto es todo del capítulo 3. Muchas gracias.